En este video tutorial, aprenderás cómo programar Zara Radio para escuchar tus eventos de música y las radios. Para gestionar a qué hora se reproduzcan, también Winamp para sacar la IP de las radios para Zara Radio. En este segundo video tutorial, profundizaremos cómo instalar más radios y carpetas de música. Ahora primero en este segundo video tutorial, explicaré cómo agregar música en Zara Radio y luego las radios. La primera opción, es más lenta, consiste en arrastrar cada pista de audio con el ratón desde la parte izquierda a la derecha y soltarla en la parte en blanco de la derecha. La segunda opción, es más rápida. Pincha con el secundario del botón derecho del ratón y verás la opción insertar como una pista aleatoria. Pincha en ella con el botón izquierdo del ratón. Ahora verás en la parte derecha cómo se ha desplazado toda la carpeta de música, con todos los archivos de música que contiene. Aquí en planificar eventos, será donde podrás planificar a qué hora y fecha de la semana suenen cada una tus carpetas de música, cadena de radio, las cuñas, las horas, los grados y la humedad. Elimina esta pista ya que la tenemos en la carpeta de abajo. Pinchamos con el botón derecho en archivo de música, y pincha con el izquierdo en eliminar. Para activar los eventos, debe estar activado este icono. En el primer video tutorial, explicó cómo instalar Winamp, ahora solo explicaré cómo agregar las radios. Estas dos radios que voy a agregar no se pueden programar, solo les puedes asignar un tiempo de reproducción, y colocar debajo de la carpeta de música, para cuando termine el evento de la carpeta de música, empiece a reproducirse la radio con el tiempo que le asignes. Más adelante en este video tutorial te enseñaré cómo programar las radios, pero primero te enseñaré cómo programar las carpetas de música. Buscaremos las emisoras de radio que vamos a agregar, tú eliges las tuyas. Ahora nos iremos a Winamp y buscarás las emisoras de radio que quieres agregar a tu proyecto. Para ver este cuadro de diálogo del panel central, este listado de radios. Debes pinchar aquí en Shortcut para ver el cuadro central con el listado de radios. Escribe una emisora de radio, por ejemplo, los 40 principales. Pincha en buscar. Buscamos los 40 principales. Pincha en la cadena para escucharla.
Perdona si no se escucha la música, pero no puedo poner música o otros productos con copyright. Aquí en la parte superior es donde debes pinchar con el secundario del ratón para ver la IP de la cadena de radio. Ahora verás este cuadro diálogo, pincha con el izquierdo del ratón, en la opción ver la información del archivo. En este cuadro de diálogo copia esta IP que se muestra primero con el secundario del ratón y después con el izquierdo, donde dice copiar. Cierra esta ventana de diálogo. Ahora nos iremos a Zaradio, y pegaremos la IP. Ahora desplaza el ratón hasta listas para agregar la radio. Pincha en añadir radio de internet. Aquí asignarás el tiempo de reproducción de la radio. Para probar asignaré 2 minutos. Tú puedes asignarle más tiempo. Aquí donde tendrás que poner la IP de la radio. Pincha en pegar. Pincha en aceptar. Aquí ves los dos eventos agregados. Agregaremos otra radio de internet. Ahora desplaza el ratón hasta listas para agregar otra radio. Pincha en añadir radio de internet. Aquí asignaré 2 minutos, como en el ejemplo anterior, y la IP de la radio. Y pegaremos la otra IP de la radio. Como ves, aquí tengo diferentes IP. Ahora escogeré M80. Ahora me iré a Zaradio, y pegaré la radio aquí como en el ejemplo anterior. Pincha en aceptar. Aquí ves las dos radios agregadas, y las carpetas de música que agregué antes. Tú puedes agregar más. Ahora asignaremos más carpetas de música al proyecto. Ya tenemos baladas, y ahora después verás cómo se programa cada evento de música y radio. Ahora escogeremos lo más de la fiesta para el proyecto. Pinchamos con el secundario del ratón, y con el izquierdo pinchamos en insertar como pista aleatoria. Ahora que tenemos las dos carpetas de música y las dos radios,
Planificaremos primero cada carpetas de música, tú puedes elegir más carpeta de música y radios, yo ahora lo primero programaré las carpetas de música, y después las radios para programarlas a qué hora y fecha deben reproducirse cada evento. Ahora debes crear una carpeta. Esta carpeta ya fue creada en el primer video tutorial para guardar los nombres de los eventos en el escritorio, en documentos o otro lugar del disco duro que quieras, por ejemplo la llamaré emisoras de radio. Desplaza el ratón hasta herramientas de Zara Radio, será donde escogeremos esta carpeta que hemos creado. Pincha en opciones. Pincha en general. En carpeta de salida, será donde buscaremos la carpeta creada anteriormente. Pincha en examinar. Pincha en la carpeta emisora de radio. Pincha en aceptar. Pincha en aceptar. Ahora nos vamos a archivo. Desplaza el ratón hasta el archivo. Pincha en guardar como. Aquí es donde tendrás que asignar un nombre a cada evento que vas a reproducir. Aquí hay diferentes formas de reproducción, yo elegiré lista M3U. Escribe un nombre para cada evento, el primero por ejemplo será baladas. Pincha en guardar. Ahora asignaremos el segundo nombre al proyecto. Desplaza el ratón hasta el archivo. Pincha en guardar como. Escribimos este nombre, por ejemplo lo más de la fiesta. Pincha en guardar. Si queremos que por ejemplo baladas suene por la tarde o otro archivo con el mismo nombre, escribiremos baladas tarde para no programar el mismo evento con el mismo nombre y así diferenciarás un evento de otro para la reproducción. Desplaza el ratón hasta el archivo. Pincha en guardar como. Escribes este nombre por ejemplo baladas tarde. Pincha en guardar. Ahora que hemos creado los nombres para cada carpeta de música en archivo, nos iremos a eventos para programar estos eventos. Ahora pincha en eventos. Pincha en nuevo. En este panel será donde tendremos que configurar las opciones que queremos. En prioridad, lo dejaremos como está, las otras opciones nos puede servir para otras locuciones,
como las horas, las cuñas, la temperatura y la humedad. Aquí en esta opción inmediato, no esperará que termine la canción, y en espera máxima, espera hasta que termine la canción anterior según los minutos que le asignemos. Pincha en inmediato. Pincha en prioridad alta para que no espere a que termine la canción. Si pinchas en baja esperará hasta que termine la canción. Pincha en prioridad alta. Aquí arriba en fecha y hora será donde tendrás que asignar la hora y la fecha de inicio y de expiración para cada evento. Ahora asignaremos una hora, la fecha de inicio y de expiración de cada evento de música o radio que se reproducirá o termine según la hora. La fecha de expiración, tendrás que coger un lápiz y un papel y escribir las carpetas de música y las IP de las radios con su nombre de emisora para asignar la hora y la fecha de cada evento que quiere que reproduzca durante un periodo de tiempo, de un mes, 2 meses, 3 meses o todo el año. Aquí pondré un ejemplo. Tú puedes agregar más radios y carpetas de música. Horario de un negocio de ropa. Aquí ves un ejemplo de un horario para un negocio de ropa, con su apertura y cierre con diferentes horas para cada evento de carpeta de música y radios. Ten en cuenta la duración de la carpeta de música. Si tiene menos archivos de música que el tiempo que le es asignado, repetirá las mismas pistas de audio hasta que termine el tiempo de expiración que le asignaste, y si tiene más archivos de música que el tiempo de expiración, no se reproducirán todos los archivos de audio. Ahora escogeremos los eventos creados aquí. Primero las carpetas de música y después las radios. Pincha en eventos. Pincha en nuevo. Aquí escogeremos los eventos creados anteriormente. Pincha aquí. Aquí donde creamos los eventos, escogemos baladas. Pincha en abrir. Señala inmediato y prioridad alta. En fecha y hora, asignamos en inicio 10:30, y en expiración 1 en punto, y fecha inicio, 1 de enero, y en expiración 30 de enero, o todo el año. Como ejemplo, escogeremos el ejemplo que hicimos anteriormente para planificar un negocio. También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan. Yo lo dejaré como está. Pincha en aceptar. Aquí ves el primer evento creado. Ahora programaremos el otro evento, con otra carpeta de música, otras carpeta de música de tu proyecto. Si quieres agregar más carpetas, repite estos pasos. Pincha en nuevo. Pincha aquí. Aquí escogemos lo más de la fiesta. Pincha en abrir. En fecha y hora, asignamos en inicio, 17.0 expiración, 19.0, y fecha inicio 1 de enero y en expiración 30 de enero, como en el ejemplo anteriormente, o todo el año.
También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan, yo lo dejaré como está. Pincha en aceptar. Ahora agregaré las radios a los eventos. Pincha en nuevo. Aquí en radios de internet pegamos la IP de la radio, por ejemplo, los 40 principales. Pincha con el secundario del ratón y luego con el botón izquierdo en pegar. En fecha y hora, asignamos en inicio las 9:30 y en expiración, 10:30, y fecha inicio 1 de enero y en expiración 30 de enero, como en el ejemplo anteriormente, o todo el año. También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan, yo lo dejaré como está. Pincha en aceptar. Ahora agregaré la segunda radio al evento. Pincha en nuevo. Copiar el IP de la radio en los M80. Aquí pegamos la IP de la radio en los M80. En fecha y hora, asignamos en inicio la 1 en punto y en expiración, 14:00, y fecha inicio 1 de enero y en expiración 30 de enero, como en el ejemplo anterior, o todo el año. Aquí asignamos un tiempo de reproducción para la radio, por ejemplo 2 minutos para probar. También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan, yo lo dejaré como está. Pincha en aceptar. Ahora nos queda programar los eventos de la 17:00 y el cierre 21:00 de la noche. Pincha en nuevo. Pincha aquí. Pincha en baladas tarde, que es la que creamos para la tarde. Pincha en aceptar. En fecha y hora, asignamos en inicio las 8 en punto y en expiración, 21:00, y fecha inicio 1 de enero y en expiración 30 de enero, como en el ejemplo anterior, o todo el año. Aquí asignamos un tiempo de reproducción para la radio, por ejemplo 2 minutos para probar. También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan, yo lo dejaré como está. Pincha en aceptar. Ahora agregaré M80 para la tarde. Pincha en nuevo. Aquí pegamos la IP de la radio M80 para la tarde. En fecha y hora, asignamos en inicio, las 19 en punto y en expiración, las 20:00, y fecha inicio 1 de enero, y en expiración 30 de enero, como en el ejemplo anterior todo el año. También puedes escoger los días que quieres que se reproduzcan, yo lo dejaré como está. Aquí asignamos un tiempo de reproducción para la radio, por ejemplo 2 minutos para probar. Pincha en aceptar.
pincha en aceptar. Aquí en eventos, puedes modificar tantas veces sea necesario para tu proyecto. En el tercer video tutorial, explicaré cómo poner la locución de la hora, las cuñas, la temperatura y la humedad. En el tercer video tutorial, aprenderás cómo programar tus cuñas, las horas, la temperatura y la humedad, para gestionar a qué hora Zara Radio las emita. En este video tutorial, has aprendido cómo programar Zara Radio para escuchar tus eventos de música y las radios, para gestionar a qué hora se reproduzcan y también Winamp para sacar la IP de las radios para Zara Radio.